de Sodoma y de Gomorra en el día de juicio que para ellos. Entonces hay un momento, amados hermanos, que el Espíritu Santo está dando consejo a los hijos de Dios y los hijos de Dios no agarran consejo. Entonces debemos tener ese sumo cuidado. Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes, su hermano Cheser Nancova, y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí un placer estar una vez más, amados hermanos, con más un tema de la palabra de Dios, el cual no se puede perder. Usted no se puede perder este tema, porque aquí estaremos diciendo cómo usted puede ser usado por Dios, cómo yo puedo ser usado por Dios. Entonces no se pierda ni un segundo de este tema, que fue creado desde antes de la fundación del mundo para usarte a ti. Amén. Yo quiero saludar a todos ustedes que están ahí en casa, a todos los hermanos que hacen posible este maravilloso programa. A nuestra hermana Rengifo allá en Venezuela, a nuestra hermana Dominga Zapata, Xiomara, a nuestro hermano allá en Francia, Estados Unidos, México, República Dominicana. Nos están mandando muchos mensajes. Quiero decirle, amados hermanos, que hay nuevos proyectos, amados hermanos, Domingo Sin Filtro. Hay otro proyecto de un podcast hablando de... Ahí nosotros vamos a contestar varios mensajes, así que no dejen de enviar su mensaje, porque aquí, hermano, predicamos y nos envía mensajes con dudas de alguna palabra y no podemos contestarle. Ese podcast va a ser para contestar cualquier mensaje que usted envíe. Nosotros haremos lo posible para tratar de que usted entienda y de que salga de la duda, porque aquí lo importante es que nosotros crezcamos en el conocimiento de la verdad. Amén. Yo quiero dar un abrazo grande a cada uno de ustedes. Reciban ese abrazo de parte del equipo Embajadores del Reino. Amén. Entonces, fique ahí pendiente porque Dios estará hablando a tu vida. Amén. Vamos a ubicarnos en el libro de Zacarías, capítulo de número 4, versículo 6. Vamos a leer ese versículo para poder nosotros avanzar en el tema. Dice así: entonces respondió y me habló diciendo, Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi santo espíritu, dijo el Señor. Entonces, quede ahí, quédese, porque usted va a ser el epicentro de lo que Dios estará haciendo, porque usted va a compartir esa palabra con otras personas. ¿Está ligado? ¿Cómo nosotros podemos ser usados por Dios? La mayoría hoy tiene una información equívoca de lo que es ser usado por Dios. Muchas personas salen corriendo, muchas personas se creen que hablar en lengua es ser usado por Dios. Otras personas que de repente están en un culto y de repente están viendo demonios. Todos los cultos ellos ven demonios y ellos dicen que están siendo usados por Dios. Pero realmente eso es ser usado por Dios. ¿Qué dice la palabra? Amado, y muchas personas, la mayoría de las personas, ellos quedan un poco como bravos, confusos, y no entienden, y la mayoría no piden una explicación. Pero yo estoy aquí no para hablar mal de las personas, sino para nosotros entrar en la verdadera doctrina que viene del cielo. Entonces, preste atención. Cristo, el Hijo de Dios, que vino del cielo en representación de Dios en la tierra. Quiero que quede claro en cada uno de ustedes que van a escuchar esta palabra. Cristo fue dirigido por el Espíritu. Sí, porque lo primero que vamos a ver es que cómo yo puedo ser usado por Dios. Primero, para yo ser usado por Dios, yo tengo que estar preparado. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte. Dios quiere usarme. Dios quiere usar a todos sus hijos, porque nosotros somos un cuerpo. Entonces, hay muchas personas siendo usadas por Dios en realidad, y hay otras personas que creen que Dios lo está usando y lo que lo está usando es la emoción. Entonces, para yo ser usado por Dios, yo tengo que estar preparado. Cristo estaba preparado para obedecer la voz del Espíritu. Nota, en Mateo capítulo 4, Mateo capítulo de número 4, versículo 1, vamos a ver, amados hermanos, cómo dice la Biblia. Porque cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, amado, Juan dice que él vio
al espíritu que venía en forma de paloma, no que era una paloma, sino que venía volando para donde Cristo estaba, y el Espíritu de Dios lo llenó. Y no solamente que lo llenó, sino que lo guió para el desierto. Entonces, yo me quiero parar un momento, amados hermanos. Hay mucha gente que Dios quiere usar, y la mayoría no quieren ser usados por Dios. Están siendo usados por sus pastores, están siendo usados por sus líderes. Y yo no digo que no se pueda obedecer a los líderes. Cabe el Espíritu Santo, amados hermanos. ¿Dónde hemos nosotros dejado el Espíritu Santo? Por un púlpito, por una gloria de hombre, por honra de hombres aquí en la tierra que se acaba para todo. Pero el Espíritu Santo guió a Cristo para el desierto. No lo guió para donde estaban las autoridades eclesiásticas en el tiempo de Cristo. ¿Notó? No lo llevó para los fariseos. No lo llevó para los saduceos. No. El Espíritu Santo llevó a Cristo para el desierto. Lo guió para el desierto, para ser tentado por el diablo. Entonces, no vemos que el Espíritu Santo llevó a Cristo para los fariseos. Que hay mucha gente que dice, ¿dónde está tu cobertura? Cobertura humana. No existe cobertura humana. Existe cobertura espiritual. Ay, ay, ay. Entonces, si yo no estoy preparado para ser usado por Dios, entonces Dios no me va a usar. Yo voy a vivir en una invención. Yo voy a vivir una mentira. Yo voy a vivir en la emoción. Y hay mucha gente siendo usado por la emoción, siendo usado por sus pastores, siendo usado por sus líderes. Pero el Espíritu Santo no le están dando lugar, porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo. El propio Cristo, amados hermanos, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo guió para el desierto. Ahora, si yo no estoy preparado, Dios no va a usarme. En este tiempo, en este tiempo, que es un tiempo peligroso. Este tiempo es un tiempo peligroso, donde los cristianos, donde los verdaderos hijos de Dios, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Pero primero tienen que prepararse. Usted tiene que prepararse cuando oiga esta palabra. Porque la mayoría de las personas oyen una palabra de parte de Dios y dice así: si mi pastor no me la dice, yo no la creo. Ahora, no está escrito ahí. Está escrito en la Biblia que el Espíritu es el que guía el Hijo de Dios. Mire cómo dice Mateo capítulo 4, versículo 1. Estoy hablando Biblia. Dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Cristo para el desierto? El Espíritu Santo. ¿Entiende? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros leemos el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14, mira cómo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, venga acá. Aquí quien va a guiar a los hijos de Dios no es el hermano Hernán, no es el pastor Ambrosio, no es el diácono Agustín. Es el Espíritu Santo de Dios quien va a guiar tu vida y va a guiar mi vida para nosotros ser usados por Dios. Entonces, lo segundo que vamos a ver aquí, para ser usados por Dios, lo segundo que vamos a hacer es buscar, escúcheme, es buscar la orientación del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos buscar la orientación del Espíritu Santo, amados hermanos? Es recibir consejo del Espíritu a través de la palabra. Porque cuando yo no respeto la palabra de Dios, cuando yo no respeto la Biblia, ¿cómo yo voy a respetar al Espíritu Santo? Y hay gente que son desobedientes a la palabra de Dios y oye el Espíritu todos los días. Si yo soy desobediente a la palabra de Dios, ¿cómo que el Espíritu Santo se me va a revelar a mí y va a hablar conmigo y me va a dar un consejo y yo lo voy a agarrar? No puede, amado. Y hay mucha gente contumaz hoy que no obedecen a la palabra de Dios. Hermano Hernán, ¿a quién obedece ellos? A sus pastores. Y vuelvo y repito, no es que nosotros tenemos que ser desobedientes a los pastores, pero hay pastores, si se les puede llamar pastor, que no están caminando correctamente como la Biblia dice, que no están dando la verdadera doctrina como la Biblia dice. Entonces, si no están de acuerdo a la palabra, si no están de acuerdo a la Biblia, amado, el Espíritu Santo no puede orientar a una persona de esa. Yo quiero que usted se ubique en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6 en adelante. Capítulo 16, versículo 6 en adelante. El apóstol Pablo, un hombre usado por Dios, era un hombre que siempre estaba oyendo los consejos
del Espíritu. ¿Aló? ¿Está ouvindo? ¿Está oyendo ahí? El apóstol Pablo, un hombre de Dios, oía los consejos del Espíritu porque era obediente a la palabra de Dios. Pablo supo que el Cristo que hablaba en el Antiguo Testamento se había revelado en Israel, había sido crucificado y también había sido resucitado y había comisionado al apóstol Pablo. O sea que cuando él predicaba, dice que Cristo era el cumplimiento de la ley y los profetas. ¿Sabe cómo dice la gente hoy? La gente hoy dicen así: no, la ley y los profetas no. Como Cristo cumplió la ley, como Cristo se bautizó, como Cristo fue circuncidado el 8º día, ya estamos listos como Cristo. Ay, 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 ay. ¿Aló? Si Cristo se bautizó, yo también tengo que bautizarme. Amén. Pero Cristo fue circuncidado el 8º día. Entonces, envíe mensaje porque nosotros estaremos hablando de eso. Escúcheme algo. Pablo estaba diciendo que Cristo era el cumplimiento de la ley y los profetas. El apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, cuando fue llamado por Dios para predicar el evangelio, el apóstol Pablo oía el consejo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le decía: no entre ahí. Yo voy a entrar porque yo soy el ungido de Dios. No entre ahí. No predique ahí. No, la Biblia dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sí, Cristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero Pablo no estaba ahí. Hernán no estaba ahí. Rengifo no estaba ahí. Ahí estaban ¿quién? Los discípulos. Entonces, hoy en día, amados hermanos, nosotros debemos entender, tenemos que ser usados por Dios en este tiempo, amado. Y no es casualidad que tú hayas entrado aquí. No es casualidad que tú hayas oído este mensaje hasta aquí. He escuchado este mensaje hasta aquí porque Dios te está hablando. Dios quiere usarte en tu casa. Dios quiere usarte en el lugar donde tú te encuentras. Dios quiere usarte de una manera grande y especial, pero tú tienes que aprender a oír los consejos del Espíritu Santo. Mira aquí, para que todo nos quede en mis palabras. Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante. Dice así: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Si la palabra está diciendo, amados hermanos, si la Biblia está diciendo que nosotros debemos predicarle a todo el mundo, ¿cómo que el Espíritu Santo dice: no te metas en Asia? Les di un consejo: no entren en Asia. Ahora, la pregunta que yo puedo hacer a cada uno de ustedes, y pueden contestarlo aquí en la cajita de los comentarios: ¿será que Pablo podía desobedecer al Espíritu? ¿Aló? Claro, Pablo podía desobedecerle al Espíritu Santo e ir hasta Asia o hasta Asia y predicar la palabra, pero el Espíritu le dijo: no entre para allá. ¿Entiendes? Entonces, hoy en día, amados hermanos, hay lugares que necesitan ser evangelizados. Hay lugares donde muchas personas han ido a predicar la palabra y no han aceptado la palabra y han muerto mucha gente. Que Dios lo tenga en su gloria. Pero hay momentos que la palabra dice, amados hermanos, que la palabra es espíritu. Dice claramente que cuando no oyeren, cuando Cristo habló con los discípulos, dijo: cuando no oyeren acerca del evangelio, sacudan el polvo de sus pies, porque será más tolerable el castigo de Sodoma y de Gomorra en el día de juicio que para ellos. Entonces hay un momento, amados hermanos, que el Espíritu Santo está dando consejo a los hijos de Dios y los hijos de Dios no agarran consejo. Entonces debemos tener ese sumo cuidado. Y son gente, hoy en día hay mucha gente siendo usado por Dios, pero no pegan consejo del Espíritu Santo. Entonces preste atención. Lo tercero que nosotros vamos a hacer para ser usado por Dios. Quieres ser usado por Dios, porque si entraste, tú quieres ser usado por Dios, entonces tienes que estar pendiente de tu prójimo. Sí, porque todo el mundo quiere hacer milagro. Todo el mundo quiere que le salga una mano a una persona que le falta una mano. Todo el mundo quiere orar por el ciego, orar por los muertos y resucitarlo. ¿Eso está malo, hermano Hernán? Claro que no, eso no está malo. Pero tú sabes cuántas personas están dentro de las congregaciones con necesidades. ¿Sabe cuántas personas están necesitando de money shame? ¿Sabe cuántas personas están necesitando de un abrazo? ¿Sabe cuántas personas están a nuestros alrededores con necesidades precarias, amados hermanos? Y hay gente, amado, viajando por el mundo y haciendo milagros, y se han olvidado del prójimo. Se han olvidado de los hermanos. Se han olvidado de los que están alrededor de ellos. Amado, y yo quiero leer una palabra, porque no solamente en milagros usa Dios una persona. Dios puede usarme a mí
para bendecirte a ti en tu casa. ¿Sabe? Dios puede usarte a ti que me está oyendo para ayudar a muchas personas hoy en día, amados hermanos. Porque no se trata solamente de predicar el evangelio. Se trata de vivir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 6. El libro de Hechos, capítulo 6. Ubíquese, por favor. Versículo de número 1 en adelante. Mira cómo dice esta palabra. En aquellos días, Hechos capítulo 16, versículo 1 en adelante. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Distribución era de comida, de vestido, de ayudar a la congregación. Y cuando fueron desatendidas, los griegos comenzaron a murmurar con razón. ¿Tú sabes cuánta gente está hablando mal de la iglesia hoy en día? ¿Tú sabes cuántas personas están murmurando acerca de la iglesia hoy en día? La pregunta es ¿por qué? Porque hay mucho desatendimiento hoy. Hoy en día hay muchas personas desatendidas. Personas que se han dedicado a la obra. Personas que se han dedicado a la predicación. Personas que han dejado todo para dedicarse a la obra de Dios, amado. Y los que están al frente no están con ellos. Los que están al frente están por ellos mismos. Los que están al frente, su mirada está puesta en lo material. No está puesta en el reino de Dios. Y son personas que Dios está usando. Son personas que viajan. Son personas que tienen elocuencia cuando hablan. Amado, yo voy a hablar sin tapujo. Yo voy a hablar sin esconder nada. Siempre, porque hay que hablar la verdad. Alguien tiene que hablar la verdad, amados hermanos. Y la Biblia dice así: cuando hubo murmuración, rápidamente la gente se despertaron y dijeron: oye, ¿verdad? No, yo no voy a insultar al hermano Hernán porque está diciendo la verdad. ¿Quién es ese varón que está diciendo eso? Ese varón está desacatado. Ese varón está revelado. No, amado, yo estoy diciendo la verdad. Porque yo estuve congregando en una iglesia donde estaban pendientes de la gente de fuera y la gente de adentro se estaba muriendo. Aló, trabajando por la obra. Y cuando yo necesitaba, yo tenía que orarle a Dios. Yo tenía que orarle a papá me da. ¿Por qué? Porque dentro, aquí lo quería como murmurar. Rápidamente los discípulos, para que entiendan, entonces convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por él, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los discípulos era que tenían la orden de atender a las personas. Ahora, ¿por qué no la estaban atendiendo? Porque se abocaron a la predicación del evangelio. Cuando la gente murmura, cuando la gente dice: ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están los hijos de Dios? Ellos no dijeron: se lo va a llevar el diablo porque están hablando de mí. Aló. Estas personas están reveladas, no son de Dios, están hablando contra los ungidos de Dios. No. Ellos buscaron la solución. ¿Cuál? Levantar 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que atiendan las necesidades de la congregación, para que atienda las necesidades que había dentro. Sí, y eran llenos del Espíritu Santo. Tú sabes cómo las personas dicen hoy que tienen power, que son He-Man, que ya tienen el poder. Ya tengo el poder. Y quieren tumbar gente. Amado, el poder es para atender a los que están a nuestros alrededores, para atender a nuestros prójimos. ¿Se entiende? Amado, yo no sé hasta dónde están llegando estos mensajes, mas necesitamos saber de ustedes. Queremos orar por ustedes y queremos orar con ustedes. Amén. Sabiendo que el velo fue rasgado de arriba para abajo y cualquiera de uno de nosotros puede entrar a la presencia de Dios. Que Dios te bendiga y nunca se olvide que el Shalom es paz. Chao.